3 o 4 partes, ¿cómo manejan ustedes la porción larga del bíceps? Tenodesis, tenotomía, la dejan, les estorba, les hace un problema. Segunda pregunta, ¿cuál es su experiencia en fijación de fracturas de húmero proximal con placa, el uso de los anclajes a la placa? 2, 3, ¿qué número? ¿En qué frecuencia? Y bueno, esas dos. ¿Qué hacemos con la porción larga del bíceps? Buenas noches. La verdad, yo lo dejo ahí, ¿no? No hago ni tenodesis ni lo toco la porción larga del bíceps. Con respecto a la segunda pregunta, refería acerca de la fijación con suturas a la placa. Siempre las hago porque, bueno, en el tiempo que he estado manejando ese tipo de fracturas, he visto que definitivamente es una ayuda sobre todo para la reducción y sobre todo porque además de que las placas de estabilidad angular nos mejoran, valga la redundancia, la estabilidad, el fijarlo con suturas me da mucho más seguridad a mí como cirujano también, ¿no? ¿Qué tipo de sutura? Uso Vicryl 1.0. Le mando un punto al subescapular, otro al supraespinoso y los agarro a los dos y los fijo ahí a la placa, ¿no? Lo que pasaba antes era que los fijaba, los cogía, pero los amarraba entre sí. Pero ahora que los fijo a la placa, veo que el resultado es mejor porque la paciente en el postoperatorio tiene una movilidad precoz, que es lo que queremos buscar en la actualidad, ¿no? Sobre todo la movilidad precoz. Perfecto. Enrique. Bueno, en lo que respecta al bíceps, generalmente también lo dejamos, no hacemos mayor cosa con el bíceps. Y en lo que respecta a lo de las suturas, usamos 5 suturas normalmente, ¿no? 2 suturas que nos sirven para reducir la fractura, lo amarramos y aparte usamos con suturas a la placa, ¿no? 3 suturas, una sutura del sub, la otra del infra y el supraespinoso, ¿no? ¿Y qué sutura? Igual. Bueno, lo que disponemos es nylon, ¿no? Sí, sobre la primera pregunta, en pacientes jóvenes dejamos el bíceps. En algunos casos de pacientes mayores, ancianos, los cuales hemos hecho osteosíntesis, sí le hemos hecho tenotomía simplemente, no le hemos hecho tenodesis, debido a que la función no altera y porque también para disminuir el riesgo de que posteriormente vaya a haber problemas con tendinitis, aumento de la rehabilitación, por ese riesgo. Después siempre también suturamos hacia la placa tratamos de que sean de alta tensión los hilos tipo Firewire para que puedan tener una mayor rigidez y evitar que en el tiempo obviamente se puedan absorber, pero en el caso obviamente en el cual no tengamos la oportunidad, en vez de nylon terminamos usando el Vicryl para evitar que se deslice, que se rebale, ¿no? Yuri. La decisión de hacer algo con el tendón del bíceps fundamentalmente depende de la sintomatología previa que ha tenido el paciente. Es cierto que el implante puede generar algún grado de fricción, ¿no es cierto? Y puede generar un dolor en el postoperatorio como causa. Yo creo que el paciente que ya tenía sinología dolorosa de hombro debería ser evaluado y en todo caso se trata por lo general de un paciente mayor que una tenotomía puede ir muy bien. El hecho de utilizar sistemas de sutura para, ¿no es cierto?, fijar, ¿no es cierto?, junto a los implantes es importante. El doctor Fernando Ruiz, que no está acá, él nos enseñó a hacer osteosíntesis con suturas, ¿no es cierto?, de este tipo de fracturas, que también, ¿no es cierto?, en algún momento iban muy bien, ¿no es cierto?, solamente que la ventaja de una placa angular, ¿no es cierto?, da la posibilidad de la movilización precoz al paciente y da de repente mejores chances funcionales, pero yo creo que el utilizar, digamos, suturas trenzadas, ¿no es cierto?, que permitan un adecuado anclaje a la placa, permite a ese paciente darle esa, ¿no es cierto?, esa seguridad que lo podemos mover inmediatamente y lograr resultados funcionales. Recuerden que el hombro es una articulación que si la inmovilizamos rápidamente va a la rigidez. Entonces, y si va a la rigidez, entonces es por eso que dicen los tratamientos funcionales, 2 semanas de inmovilización y después ya hay que mover el hombro, si no, de nada sirve que, ¿no es cierto?, la fractura está perfectamente pegada con una super placa y con un grado de rigidez importante en el hombro. Entonces no he cumplido realmente con mi principio real de hacer un buen tratamiento.
Bien. El doctor Fernández. Primero quiero felicitar a los 4 expositores por su experiencia que nos han mostrado. Estas fracturas pues no son fáciles de tratar. Como dijo, me gustó mucho la presentación del doctor Yuri Ochoa, que claro, tiene más experiencia que todos los expositores. La alternativa de tratamiento conservador es muy buena. La necrosis que se puede presentar, bueno, desde el principio por la fractura misma, a lesionar las arterias circunflexas, sobre todo la posterior. Pero lo grave sería que esa lesión, esa necrosis sea por una acción quirúrgica mal realizada. Es cierto que uno gana de experiencia y siempre considerar las posibilidades de complicaciones. Quiero hacer una pregunta y es en relación a la que planteó el primer expositor sobre una fractura por proyectil de arma de fuego, que es una fractura muy diminuta. ¿Qué tratamiento van a decidir en realizar? Esa pregunta se la traslado a los 4 expositores. A ver, Ronald. A Yuri, específicamente, para todos, para todo el panel. ¿Qué hacer en fracturas expuestas por PAP? Mostraron un paciente un proyectil aparentemente de baja velocidad, el ingreso aparente por la zona posterior y salida por la zona anterior y una destrucción, ¿no es cierto?, marcada de la cabeza humeral. Bueno, los principios son los mismos, ¿no es cierto? Yo creo que ese paciente entra a una limpieza quirúrgica de emergencia, un lavado, ¿no es cierto?, de la zona, antibiótico-terapia. Con suerte, por más que, digamos, haya una conminución importante, no genera gran inestabilidad funcional ese paciente como para pensar de repente en colocarle un fijador que puente, ¿no es cierto?, de la zona, ¿no es cierto?, clavicular o acromial hacia el hombro. Es una alternativa, sí, se puede utilizar, ¿no es cierto?, en alguna vez lo hemos hecho, ¿no es cierto?, para estabilizar temporalmente, ¿no es cierto?, una fractura así. Al ser una fractura de baja velocidad, generalmente entre el 5 y 7 días con un tratamiento antibiótico adecuado, cicatriza, ¿no es cierto?, la herida. El pronóstico futuro sí es, ¿no es cierto?, malo, porque se ve una gran conminución, ¿no es cierto?, final de esa, ¿no es cierto?, de esa cabeza. El intentar hacer de repente una osteosíntesis interna es, como hemos dicho siempre, frente a una fractura expuesta, aumentar los riesgos de infección y de manipulación y necrosis vascular de esos fragmentos, ¿sí? Probablemente ese paciente con un tratamiento ortopédico también podría ir bien, ¿no es cierto?, dentro de la destrucción severa que se ve en la imagen que ha mostrado en la tomografía, ¿no? Y de futuro se podría decidir de repente, ¿no es cierto?, si va a una necrosis vascular o una destrucción importante, probablemente, ¿no es cierto?, un reemplazo total del hombro. Sí, sobre ese paciente lo que se está manejando en el hospital es primero darle un tratamiento. Una de las opciones era con una fijación externa, ¿no?, con una fijación a nivel de espinas, acromio, junto con a nivel de húmero, para que el estogo óseo pueda obviamente enfriarse, sanar, pueda ganar cierto grado de consolidación, para en un futuro, sí, como mencionó el doctor, pensar en una prótesis, ¿no?, que al parecer puede ser una no convencional. El riesgo de infección siempre va a estar presente en este paciente, ya sea con uno u otro tratamiento con osteosíntesis o con el tema del mismo de la prótesis, ¿no? El primer paciente es un paciente joven, paciente de 46 años, su expectativa de él, ya se le ha ido conversando, de que no es muy buena a pesar del tratamiento que se le tome, porque va a ser más que todo una cirugía reconstructiva de toda la zona del hombro, que ya obviamente el paciente ya mencionó que le va a quedar mucha limitación con el tratamiento que se opte, ¿no? Pero por el momento sí no se ha pensado en ninguna osteosíntesis con placa por el riesgo de infección, por el riesgo de fracaso del mismo material que pueda haber, por el tema de la necrosis, y más bien sí colocarle una fijación externa hasta esperar una consolidación y posteriormente ya pensar en ese momento que va a ser lo más ideal para el paciente, ¿no?
Bueno, al ser una fractura expuesta, lo primero siempre una limpieza quirúrgica, uso de antibióticos, ¿no? Vacuna antitetánica, por lo menos antibióticos unas 10 a 2 semanas, ver cómo va la evolución, ¿no? Los principales con controles seriados de BCG, PCR, hemograma, ver cómo va la evolución de nuestro paciente y finalmente a la gran cominución de la cabeza humeral es probable que vaya más a una prótesis, ¿no? Pero esperar pues obviamente que bajen todos los niveles normales para evitar en lo posible la infección, ¿no? Bueno, yo pienso que los criterios, yo vengo del hospital militar y los criterios no han cambiado, ¿no? En la actualidad. Mientras menos hagamos en el sentido de la manipulación de esa cabeza que ya está comprometida desde el punto de vista vascular, va a ser mejor. Ya se mencionó la limpieza quirúrgica. Pocas veces he visto en el hospital militar, en el tiempo que he hecho mi residencia, pero en 2 oportunidades hemos colocado un fijador externo a una fractura por proyectil arma de fuego, sobre todo que comprometía la cabeza humeral. Porque yo pienso que mientras estabilicemos la fractura va a haber menos riesgo de infección y también menos riesgo de compromiso vascular. El tratamiento conservador también es una alternativa, pero de ninguna manera haría osteosíntesis, ¿no? Porque es manipular, es peor, ¿no? O sea, mejor la observamos al tiempo y al final el desenlace no sabemos cuál hacer, es algo que todavía está por verse, ¿no? Sí, doctor Fernández, por favor. Bueno, yo pertenezco a la época que hubo mucho compromiso por proyectiles de arma de fuego, la época del terrorismo y los conflictos bélicos que tuvimos. Vimos muchas fracturas de este tipo por proyectiles de arma de fuego. Y como dices aquí por ahí, los principios continúan hasta la fecha. La posibilidad de hacer una osteosíntesis interna siempre lleva a un alto riesgo de complicación por infección. Me llamó la atención cuando han presentado sus trabajos, no he visto la casuística de infecciones, posiblemente sea baja, ¿no? Pero cuando hay una fractura por proyectil de arma de fuego, siempre existe la posibilidad de infección. En este caso, la fijación externa, como dice el doctor, es la mejor alternativa. Podríamos decir es el gol estándar por la posibilidad de infección. La acción del ligamento-taxis mantiene o trata de que los fragmentos se alineen y pasado el momento agudo podríamos hacer una osteosíntesis mínima, no placas, sino tornillos o sino alambres de Kirchner. Con eso ver la evolución y comenzar una rehabilitación precoz. Si no hay problemas de necrosis, yo creo que ese es el tratamiento más adecuado para este caso. Muy bien, doctor Fernández. ¿Y el doctor Garay, un comentario? Creo que esa es una fractura de muy difícil tratamiento. Es una fractura, además, articular, comminuta, muy comminuta. Lo que buscamos nosotros en un tratamiento de una fractura del húmero proximal es que consolide, pero que además tenga movimiento. Si nos queda un hombro rígido, seguramente va a ser posteriormente o una ortodesis o una prótesis. Inicialmente creo que es bastante difícil. Se puede colocar un fijador externo, pero una articulación de gran movimiento como es el hombro parece un poco difícil. En todo caso sería por muy poco tiempo para después continuar un tratamiento no quirúrgico, sino conservador. Es lo que me parece. Doctor Solís. Les hace una pregunta a la mesa. ¿El material de osteosíntesis interna lo deja o lo retira?
y si han visto refracturas habiendo colocado este material de osteosíntesis interna, sea clavo o sea placas. Sí, también doctor Saki por ahí. Siendo estas fracturas de gente general de mayor, yo dejo el implante, a menos que tenga algún tipo de, como mencioné, ¿no? O la placa muy craneal o tenga un conflicto subacromial, ¿no? Que le permita que le duela, ¿no? Pero si no, la dejo. ¿Refracturas en...? Refracturas... No, doctor. Bueno, en pacientes adultos mayores, ¿no? La mayor casuística son adultos mayores, mujeres, ¿no? 65 años, 70 años, pues no le retiramos el material, ¿no? Salvo sea joven, sí, le retiramos. En caso de refracturas, pues no hemos tenido casos. Y aprovecha tu pregunta. Y en caso de paciente joven, ¿por qué se retira? Bueno, sí. Más que todo, si hay molestias, a partir de 40 años, 30 años, pues la retiramos, ¿no? Más que todo porque los tornillos en esa zona, pues que llene nuevamente el hueso, ¿no? Es paciente joven, no merita una vez consolidada la fractura, ¿no? Sí, no, particularmente no hacemos ningún tipo de retiro de implante, excepto que haya una complicación del mismo, como una extrusión de alguno de los tornillos o la elevación de la placa que genere un pinzamiento subacromial. Pero después ni en pacientes ancianos ni en jóvenes estamos procediendo al retiro de la placa una vez aún consolidada la fractura, ¿no? Yuri. Solamente en complicaciones, ¿no? ¿Retiras placa solo en complicaciones? Claro. Y has tenido, o sea, no hay, como pregunta el doctor Solís, refracturas porque están ya complicados con algo. Claro, lo que hemos tenido es rupturas de implantes, sí, ¿no es cierto? En cuadros que ha habido no unión y se ha roto el implante, eso sí hemos visto, ¿cierto? Para ver, más complejo todavía, ¿cierto? Más difícil de analizar. Sí. En general, por lo general, la placa es bien adosada al hueso y si no hay algún problema técnico, el retiro es mínimo, o sea, no causa mucha molestia, salvo que, como dice Yuri, hay alguna complicación y tengamos que retirar por esa complicación. Porque de todas maneras es una cirugía nuevamente en una zona profunda. Entonces, exponer a una nueva cirugía sin un motivo, a diferencia de otras zonas en las cuales sí está indicado un retiro de implante antes. ¿Alguna otra pregunta? Lo que hemos tenido también es problemas con la calidad de los implantes, ¿sí? O sea, pusimos un tornillo, lo vimos intraarticular, quisimos retirarlo, se rompieron todos esos atornilladores supuestos de la casa y no había cómo retirar ese tornillo intraarticular, ¿no? Entonces, mucho depende también de la calidad, ¿cierto?, de los implantes. Entonces hay que tener en cuenta. Es cierto, porque hay material de dudosa procedencia, mejor llamémoslo así, porque el material que es de buena calidad, yo creo que no te hubiera sucedido eso. Yo creo que el problema depende de qué casa comercial, porque a veces a mí también me ha pasado, a veces se rompen las cabezas y no puedes sacar la placa. Así es. ¿Sí? ¿Una pregunta? Sí, buenas noches. En el caso de fracturas de húmero proximal bilaterales con alto riesgo de necrosis avascular, ¿cuál sería el tratamiento ahí? Fractura de ambos húmeros proximales. Con respecto a la necrosis específicamente, ¿sí? Bilateral definitivamente, sí, como vuelvo a mencionar, si son fracturas de gente mayor, no hago osteosíntesis a las dos inmediatamente, ¿no? O sea, primero una y después la otra, ¿no? Ni siquiera si fuera joven el paciente, ¿no? Porque el tiempo quirúrgico, por más que haga uno técnicas mínimamente invasivas, demanda un tiempo quirúrgico y es preferible no someter al paciente a tanto trauma quirúrgico. Igualmente, ¿no? Fracturas en menores de 50 años, osteosíntesis, pero en diferentes tiempos. Igualmente, si va a 50, 70 años, EMI, y mayores de 70, prótesis reversa, ¿no? Pero en diferentes tiempos. Y creo que el manejo no cambiaría si es que fuera si fuera aislado.
se tratan ambos hombros. Sí, en pacientes politraumatizados, polifracturados, se tiene tal vez una actitud un poco más quirúrgica para poder hacer una reincorporación al paciente a sus actividades diarias de una manera más precoz, ¿no? Eso lo vemos bastante en el hospital de emergencia, pacientes con múltiples fracturas, y tratamos, hay algunas que incluso podrían ser conservador, pero que por el gran grado de fracturas hasta en 3 extremidades o las 4, tratamos todo de índole quirúrgico para que pueda ser una rehabilitación y una movilización precoz, ¿no? Bien, Yuri. Y raro una fractura bilateral, ¿no es cierto? Por lo general no se va a tratar de un paciente de repente muy senil, sino más bien se va a tratar de un paciente relativamente joven con un trauma de alta energía. Entonces la conducta en ese caso puede ser diferente, ¿no? Entonces probablemente sí nos orientemos más a un tratamiento quirúrgico, y obviamente si tiene, ¿no es cierto?, cumple los criterios de riesgo de necrosis vascular, se le advertirá previamente al paciente, ¿no es cierto?, que tiene todos esos riesgos, ¿no es cierto? Es parte del... Muy bien. Ya estamos sobre la hora. ¿Quieres hacer la presentación? Solamente unas breves palabras para presentarles el Congreso de Cirugía Artroscópica. Adelante.